day. Ugly way. Cornucopia. Hunter's birthday. Oh, how about that? So quickly. Money at this point. Вот с чем у нас. Ни при чем. Session could be on the way. All eyes. Suenan las alarmas en el mundo, suenan las alarmas y las sirenas en el mundo, pero en partes muy específicas suenan aún más duro. Se la pongo así de fácil. ¿Qué es lo que está pasando? Parece ser que el mundo está dividido en varias partes. Unos dicen que es tremendo lo que va a pasar, sobre todo en Estados Unidos hay analistas que vaticinan lo peor. Una inflación tremenda y un crash de las bolsas y de las criptomonedas que dicen que van hacia la edad oscura. Otros, por ejemplo, en Rusia dicen que no, que al revés, la economía va para arriba y que el rublo se está poniendo muy fuerte y que Rusia va a quedar muy fuerte. Otros más ven con temor, pero también con escepticismo en Europa, de que en realidad esta es otra crisis más de muchas, y que no va a pasar nada más que los ricos pues se van a hacer más ricos y los pobres más pobres. Y otros más que quizás sean, no quizá, son los más importantes y quizá, eso sí, quizá tengan las razones para levantar la voz. Muchos padres de familia, muchos empleados, pues se meten la mano al bolsillo y ven que las cosas pues no alcanzan. Vamos a preguntar qué está pasando. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. New fears of a possible recession on the horizon. The Dow losing 876 points after falling 10 out of the last 11 weeks. The price of gas still going up, now averaging $5.01 a gallon. We're following some breaking news on Wall Street now, where the roller coaster ride is not over yet. Markets in a tailspin yet again today. Investors growing more fearful by the day that a recession could be on the horizon. Inflation is at its highest level in 40 years. Keep an eye. Tonight, new fears of a recession after a dismal day on Wall Street. The S&P 500, the index... Following Wall Street, where stocks are down sharply in this last hour of trading. Take a look at that. We're almost at 775 down. Well, got to get to cryptocurrencies, which are in the midst of a meltdown. Yeah, you could call it that. Bitcoin nosediving below 23,000 this morning, and right now hovering. Inflation, rising interest rates, the war in Ukraine, and China's slowing economy are all impacting stocks and increasing fears about a possible U.S. recession. The market. Inflation is sapping the strength of a lot of families. The question on everyone's mind, are we headed for a recession? Chief Business... Goldman Sachs economists have predicted there's a 35% chance in the next 24 months. There are others who are clearly in Bitcoin winter. Rising inflation is hitting Americans very hard. The Federal Reserve expected to hike interest rates once again. It's possibly the biggest amount in nearly 30 years to help slow inflation. The prices today. Usted ya los escuchó, yo no le estoy mintiendo, no le estamos mintiendo aquí, usted los escuchó y son los presentadores de las cadenas más importantes de Estados Unidos y quizá también más famosos en el mundo porque está NBC, ABC, bueno, todos los que usted conoce, así, hablando en alerta. Algo grave está pasando, vamos a preguntar. Está con nosotros Javier Martínez, Francisco Javier Martínez, te lo conoce perfectamente, con todos los estudios. Ahora sí, te pido, Javier, que todos los estudios que tienes y todas las experiencias que tienes las pongas en la mesa y nos expliques qué está pasando, porque unos hablan del crash mundial y de algo terrible, otros lo minimizan y dicen no pasa absolutamente nada. Javier Martínez, educado allá en Holanda, en La Haya, pero que su carrera profesional ha estado prácticamente en toda Iberoamérica, ha visto y estudiado de cerca los tejes y manejes de los hilos del poder desde España en su base Madrid. Muchísimas gracias, Javier, gracias por estar aquí. Y bueno, un gran economista con muchos estudios,
no solo en México, sino en Alemania. Ha visto también y ha denunciado cómo las esferas del poder no solo corrompen gobiernos, sino también corrompen el conocimiento, las teorías y las estrategias que para salvar el pueblo, dicen algunos, pero en realidad, pues usted lo sabe, para inflar bolsillos de otros. José Luis Gutiérrez, muchísimas gracias, ambos los dos académicos y que nos enseñan mucho siempre, pues con todo su conocimiento. Gracias a los dos, y no son porras, no es porque defienda a uno u otro, sino porque les agradecemos de corazón que nos hagan partícipes de su conocimiento y de su reflexión, que eso es lo más importante, porque podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, eso no importa, lo que importante es esta actitud de poder conocer y aprender. Gracias. Javier, explícame qué está pasando. Dicen que vamos directo al crash mundial, otros dicen que no. ¿Qué es lo que estamos viendo y si en realidad vamos hacia un crash o no? Por favor. Más que hablar de crash mundial, permíteme que diga que lo que está pasando en el llamado Occidente neoliberal es preocupante. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Es decir, si el lunes 13 de junio nos despertamos con un desplome de la Standard & Poor's 500, del Dow Jones y del Nasdaq, no nos fijemos solo en ese día, no solo en el desplome del Standard & Poor's del 3,9 en ese día, del índice compuesto Nasdaq Composite de tecnología 4,7 y el promedio industrial Dow Jones en el 2,8. Vayamos más atrás. ¿Y por qué digo que vayamos más atrás? Porque a pesar de lo que se nos quiere vender, de que todo esto tiene que ver única y exclusivamente con el conflicto de Ucrania, yo he tomado los índices de evolución de estos tres índices desde el 3 de enero, fecha importante, 3 de enero del 2022, la invasión o operación de Ucrania, como lo quieran ustedes denominar, cada uno, es del 24 de febrero. Ya desde el 3 de enero y más atrás, pero yo he tomado el inicio del año, la caída del Standard & Poor's 500 era del 21, hasta la fecha era del 21,8%. Del Nasdaq es del 31,7% en lo que va de año. Y del Dow Jones del menos 16,6%. Cada uno de estos índices ha bajado drásticamente en el 2022 y no hay indicación clara de cuándo podrán estabilizarse los mercados de lo que todavía denominan algunos primera potencia mundial. A todo esto se dan movimientos por parte de la Reserva Federal frente al aumento galopante de la inflación en todo el hemisferio occidental. La Reserva Federal el martes y el miércoles con otra subida de tipos de interés para controlar la inflación. Todo esto es intento de atraer ahorros financieros y préstamos bancarios denominados en dólares en una economía tocada no solo en el 2022, sino ya desde el 2021 y más atrás. Esto produce un incremento del dólar y evidentemente produce a su vez dificultades en los pagos del servicio de las deudas públicas de los estados que tienen deudas denominadas en dólares, de los países del sur global, algunos también de los que están dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero fundamentalmente, repito, países del sur global, países del sur de Europa más que los del norte de Europa, los siempre mal denominados PIGS, el acrónimo que en inglés significa cerdos, donde estamos, Portugal, Italia, España, Grecia, es decir, yo todo esto lo veo como hay una caterva, no me canso de utilizar ese término, de ineptos, de inútiles, de bobos narcisistas, también diría, en los mandos, en el control del hemisferio occidental. A ver, Javier, pero me estás diciendo que las bolsas están en picada y las finanzas están cayendo y desplomando solo porque son bobos e inútiles, ¿o hay algo más? No, he dicho antes un detalle, es decir, se están enriqueciendo, es decir, la economía occidental
es una economía fundamentalmente desindustrializada, punto importante a tener en cuenta, y altísimamente financiarizada. Por lo tanto, es una economía que vive desde los años 90 para acá de burbuja en burbuja y muy poco en relación a una economía de producción industrial. Entonces, no estoy diciendo que además de ser ineptos, inútiles y bobos en tanto en cuanto tienen que defender los intereses de la mayoría poblacional, en ese sentido lo digo, porque se deben a, pero también es verdad que de las 4 libertades que decía el presidente Franklin Delano Roosevelt en el discurso del 6 de enero del 1941, ya quedan muy poco. De las freedom of speech, libertad de hablar, pues está un poquito tocada. La freedom of religion, pues también tocada, pero lo peor de todo son las otras 2 libertades, la freedom from want y la freedom for fear. Es decir, la freedom from want, liberarse de los condicionamientos de indigencia, de pobreza y de precariedad, está cada vez más tocada, más hundida. Hay cada vez más precariedad, más indigencia. Simplemente hay que darse una vueltecita por el downtown de Los Ángeles y ver todas esas calles del Skid Row de Los Ángeles, y ver cómo año tras año cada vez hay más en todas esas calles de ese distrito centro de Los Ángeles deprimido, más personas viviendo en la calle en tiendas de campaña. Por lo tanto, de esas libertades del año 41 de Franklin Delano Roosevelt, cuando hablan del American Way Life y del modelo de desarrollo norteamericano, yo solo veo que desde los años 90 para acá, una economía desindustrializada, galopante desde entonces para acá, y financiarizada. Y por eso decía que todo esto está, los malos gestores están echando leña al fuego, porque la situación es que las dificultades de pago del servicio de la deuda que tienen en dólares muchos países pueden resolverse como lo hizo México en el año 82. Es decir, no podemos, no pagamos. Y, entre otras cosas, es que hay que elegir entre mantequilla, armas o mantequilla. O pagar la deuda por encima de las armas y por encima de la mantequilla. Cuando digo la mantequilla, quiero decir en los medios de vida de la población mayoritaria. Ya sé que estamos, y en este programa ya se ha comentado por mi parte y por otros analistas, en un proceso de neodarwinismo social, donde desde una óptica totalmente reduccionista de las mayorías poblacionales, con prácticas y deseos eugenistas y con prácticas y deseos eutanásicos, pues intentan resolver el problema a lo bestia. Es decir, hay demasiados para lo que queremos dejar de soltar los pocos que realmente acaparamos. Esta es la situación del hemisferio occidental. Es decir, y esta situación de los 3 índices, del Standard & Poor's 500, del Dow Jones y del Nasdaq, que en teoría son las empresas tecnológicas, se está dando en caída libre desde el 3 de enero. Bien. Pero esto unido a un problema con las sanciones, que es como el pez que se muerde la cola y que incrementa el fuego, echa más leña al fuego, cuando se están creando sanciones y no se están viendo las consecuencias de esas sanciones en las poblaciones del hemisferio sur global y del resto del mundo, porque estamos viendo que esto está afectando. Estas caídas que hubo el lunes afectaron incluso a petroleras como Chevron, que cayó un 4,6, a British Petroleum un 3,8, a ExxonMobil un 4,6, pero es que han ido afectando a muchísimos sectores. Y lo que me preocupa, incluso los tecnológicos como Peloton, Amazon, Apple y Tesla también tuvieron caídas. Por lo tanto, la situación en el hemisferio occidental, a tu pregunta, gracias, mundial, Javier. Sí. Mundial, no. Ok, perfecto. En la siguiente pregunta, Javier, me quedan 2 preguntas para ti. Voy con
con José Luis. Las siguientes dos ahí te las voy dejando. ¿Cómo ves el desenlace? ¿En qué va a acabar esto? Y cómo también se traduce todo esto particularmente en un empleado, en un obrero, en un padre de familia. José Luis, a ver, yo te pregunto desde tu trinchera de estudio, ¿por qué las bolsas están en picada? ¿Por qué las criptomonedas están en picada? ¿Por qué se está cayendo todas las finanzas? Por favor. Bueno, pues te agradezco, Roberto, y bueno, antes que nada celebro estar aquí con Javier, quien siempre he apreciado y valorado. Javier, te mando un saludo y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar y de ahí voy a partir para lo demás. Dos cosas muy importantes. Una, me gustaría ver esto en una visión, primero, histórica, para darle la profundidad y amplitud desde el punto de vista más amplio geográfico, para entender no nada más qué es lo que está pasando en el mundo, no solo en Occidente. Pero para empezar, el otro asunto es que me gustaría, para que nuestro auditorio nos comprenda un poquito más de qué estamos hablando, voy a hacer un pequeño breviario académico, simplemente. ¿Qué es una índice bursátil? La mayoría de nosotros conoce cuando se va al supermercado. Es más, hay lugares donde tienen un carrito ahí puesto. En este supermercado, este conjunto de productos cuesta tanto, mientras que nosotros este cuesta. Entonces comparan una canasta, una cantidad de bienes. Entonces, esa comparación es de la misma, le llamamos ponderación, es un índice de ponderaciones fijas. Imagínense que en vez de productos hay acciones. Las acciones de las empresas son la parte proporcional del capital de la empresa que refleja su perspectiva de desarrollo, crecimiento, ventas y demás. Entonces, una acción se sube de precio cuando la empresa va bien, baja de precio cuando la percepción del público es que va mal. Entonces, un índice es una canasta de acciones. Entonces, de ahí vale mucho la pena retomar lo que acaba de decir Javier, de que lo que vimos caer durante este periodo, lo que va del año prácticamente, 20-21%, ahorita ha recuperado algo el día de hoy, pero vamos en un 20% de caída de lo que va del año, ha sido pues porque las empresas que han caído son las financieras y algunas tecnológicas. Y tenemos que entender que hemos vivido durante muchos años, tal vez demasiados, en una ficción, en una economía de ruleta, en una economía de ficción, que es lo que es el neoliberalismo, la visión de un globalismo que está basado únicamente en la especulación financiera. Por lo tanto, la caída que estamos observando es el desinflarse, algo que pues en realidad nunca tuvo sustento. Se inflaron los precios de las acciones por esa especulación que traían, porque durante mucho tiempo, y volviendo a lo que tú decías muy al principio, hemos visto crisis recurrentes. La gente podría decirse, nos vamos a mencionar el tema de 1929, cuando cae la bolsa, el gran crack de la bolsa, pero vemos que estas crisis son recurrentes. Cada más o menos 20 años vino un boom y una caída, un boom y una caída. Esto es, ganaron unos y al rato, cuando ganaron mucho, toman utilidades los que tienen poder económico y quitan a todos los que invirtieron en esas empresas, le quitan lo que invirtieron y se generan cada vez más pobres y los menos, que son los ricos, se hacen cada vez más ricos. El sistema capitalista de Occidente depende y ha dependido siempre de estas especulaciones financieras. Es una economía de casino, no es una economía en realidad, es un casino financiero lo que hemos vivido en el mundo y nos hemos acostumbrado y lo hemos dado por hecho el que esto sea lo normal. Por lo tanto, creemos que la economía va bien cuando el casino muestra que va ganando, cuando las acciones están creciendo y estas crecen gracias a la deuda, a la impresión de dinero, porque el sistema monetario global está sustentado en la moneda principal, que ha sido el dólar, que prácticamente durante un poco más de un siglo ha sido la que se ha tomado como referencia, y no precisamente porque todos hayan acordado que esto sea así, sino que quien no usara el dólar, pues en este momento, en un momento dado que alguien que se rebelara contra el dominio del dólar,
pues casualmente le caiga una invasión, un derrocamiento, algo que pudiera acabar con la vida de quien se atreve, se atreviera a poner en duda el dominio del dólar. Entonces, es una economía de casino sustentada en un ejercicio militar, en un sistema de policía del mundo, y consecuentemente ha hecho pensar que Estados Unidos era el país más rico del mundo, cuando en realidad, si bien se concentra y mucho la de la riqueza financiera del mundo, esta nunca bajó hacia los niveles y estratos más bajos de la población. Es el país con uno de los más graves índices de desigualdad económica que existen en el mundo, y eso no lo sabemos, no nos lo dicen. Por otro lado, también has mencionado que todas las noticias que acabas de pasar al inicio de tu programa son noticias, como tú bien lo dijiste, de los medios de comunicación que conocemos. Y también los conocemos, que son los que han estado diciendo todo desde hace 2 años, para no mencionar el tema sanitario que todos conocemos, que solamente su verdad se oye. Pues ahora solamente lo que quieren decirnos, lo que quieren hacer, así como nos dijeron hace 2 años, cree que viene un terrible problema sanitario, hoy nos están vendiendo la idea de que viene un terrible problema económico. Son los mismos. Entonces hay que ver un poco más allá, que es lo que invitamos a tu auditorio, que siempre ha sido muy presto en entender este tipo de cosas, que quien nos está diciendo esto, hay que entender por qué nos lo quiere decir, qué es lo que nos quieren vender, por qué el miedo. El miedo primero fue sanitario, hoy es económico. ¿Por qué? Pues porque se les acabó ya el potencial para producir dólares. Los dólares ya no son aceptados en el mundo, y esto lo vino a demostrar, o vino a darle el empujón final en la acción militar de Rusia en Ucrania. Empezamos a ver las acciones militares cuando el dólar se cotizaba a 154 rublos por cada dólar. Hoy estamos cerca de 54 rublos por dólar. O sea, se ha reducido casi en 1/3 parte el valor del dólar con respecto a una moneda fuerte, que hoy en el mundo está cambiando el orden mundial. Vino, ya lo comentamos en una plática anterior de hace unos meses, que este problema que se generó por amenazas, por revanchas, por amenazas que la OTAN, y encabezadas por Estados Unidos, avisaba a Rusia: no te atrevas a entrar a Ucrania, cuando ellos estaban poniendo en Ucrania vamos a llamarle un asunto de que atentaba, vamos a decir así, contra la seguridad de Rusia, o es como lo percibía Rusia. Consecuentemente estuvieron asusando a Rusia para que luego quejarse de que por culpa de Rusia nos aumentan los precios. Rusia lo único que hizo es decir: bueno, ¿saben qué, señores? A partir de ahora, después de que ellos iniciaron su acción militar, el petróleo me lo compran en mi moneda. ¿Por qué? Pues con la situación que tú dijiste hace tiempo, que solamente el petróleo se manejara en dólares, ahora yo te vendo mi gas y mi petróleo en rublos. Y esos rublos los tienes que comprar conmigo, y te los vendo a cambio de oro. Sí, si no tienes rublos, pues entonces dame pepitas de oro, ¿no? Ya. Sí, no, o bien, ¿sabes qué? Pues quieres rublos, ok, yo te vendo rublos, pero a cambio de oro. Y entonces es ahí donde viene ya el último empujón. No es que la situación de militar haya provocado el cambio, sino es simplemente el último empujón para que el dólar totalmente perdiera valor. Y luego viene una alianza entre China y Rusia, y lo dice bien el secretario de Lavrov, el ministro de Relaciones Internacionales, dice: no estamos yendo hombro con China, estamos espalda con espalda. ¿Qué significa esto? Pues en realidad están viendo el mundo desde ellos hacia el occidente, porque lo que estamos viviendo ahora no es una crisis cíclica, no es la misma crisis que venía dándose cada 20 y tantos años, sino es el fin de una era del globalismo, de la era del dólar. Se acaba totalmente el dólar. Y esto comenzó años atrás, cuando en 2008 aproximadamente se reúnen 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para conformar lo que llamamos entonces el BRICS, para cambiar el orden mundial.
hoy estamos viviendo el fin de un sistema, el fin de una era. Y obviamente Occidente, a través de sus voceros, que son los mismos que conocemos y los únicos que dejan entrar a países como el nuestro, y nos impiden no nada más ver lo que dicen en otro lado del mundo, en China, en Rusia, que, inclusive en Arabia Saudita, que están ahora en la India, que están ya unidos en este esfuerzo de cambio mundial, sino también vetan a todos aquellos que osan decir cosas distintas al discurso oficial. Ahí estás tú. Ahí viene la censura a canales como el tuyo. Entonces, si te das cuenta, y este es el mensaje principal, creo yo, vean de dónde viene y qué es lo que quieren decir para saber qué no debemos hacer. Perfecto. No debemos atemorizarnos por ese monstruo que nos ponen encima. Viene una debacle económica, viene la debacle, pero para ellos. Se acaba el sistema financista, totalmente. Y cambia. Ya veníamos diciéndolo hace un año, si mal no recuerdo, Roberto, tuvimos la oportunidad de hablar de otros temas que requerirían otro programa, el de qué es GESARA, el de qué es el nuevo sistema monetario global y los acuerdos que están llevando a cabo los países para sustituir el sistema financiero global. Lo que está en juego es quién maneja la moneda en el mundo, porque tú controlas la moneda y controlas el mundo, porque de ahí controlas alimentos, controlas incluso el discurso mediático, controlas la academia, todo con dinero. Entonces, es quitarles el dinero y acabar con ese discurso. Entonces, es muy importante saber, para entender qué es lo que es realidad, ver primero de quién viene y qué quieren que pensemos. Bien. Y me parece muy claro decir, es que nos están vetando todo aquello que va en contra del discurso oficial. Es que va ganando Ucrania. ¿Quién lo dice? Ellos. Entonces, ponlo en duda. Es que viene una crisis global. ¿Quién lo dice? Ellos mismos. Hoy es que viene un problema sanitario nuevo al adicional que nos vendieron hace 2 años. ¿Quién lo dice? Ellos mismos. Luego es parte de lo mismo. Esa es una opinión, Roberto. Muchísimas gracias. Vamos con la segunda y la tercera. Muchísimas gracias. Vamos con la segunda y la tercera pregunta. Te pregunto a ti, Javier, y te la voy a preguntar también a ti, José Luis. A José Luis y a Javier, pues les podría decir un padre de familia, no, pues sí, ya me explicaron qué está pasando, pero yo cuando voy a la tienda, pues ya me subieron la leche, ya me subieron, y depende en qué país, pero en todos lados, ya me subieron, por ejemplo, la electricidad, no la puedo pagar, por ejemplo en España, ya me subieron los impuestos para no sé qué, ya me subieron, y me meto la bolsa, ya no llego ni a la semana, o sea, ya estoy pidiendo prestado, o las tasas de interés, o lo que sea. ¿Qué le decimos a todos esos obreros, padres de familia, desempleados, querido Javier? ¿Cómo les explicamos? Rough day, ugly way, cornucopia. Hunter's birthday. Oh, how about that? So quickly. Больше, чем у нас. Ни при чем. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a esto podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!